clases muy interesantes que vamos a compartir con todos. Así que ya comenzamos con la primera parte, con la introducción a este tema que es la plegaria para el Noágida, ¿sí? Bien. La plegaria es el servicio de Dios que viene del alma de cada persona. La plegaria es el servicio de Dios que surge del alma de cada persona. A través de la plegaria a Hashem, una persona conecta su discurso, su habla, sus solicitudes para sus necesidades, sus súplicas sinceras al Todopoderoso, bendito sea. Es de Dios, de Hashem, que cada individuo, cada persona recibe sus habilidades y sus logros. Y la plegaria proporciona los medios para que una persona se fortalezca en la corrección de su emuná y de su forma de vida. Esto sería como introducción, básicamente, a esto de la plegaria. El origen de la plegaria. Vamos a ver, justamente esto está muy interesante. La palabra tefilá, que es la palabra hebrea correspondiente a rezo o plegaria, alude a un proceso mental, a un proceso del pensamiento. O sea, no es simplemente una cuestión donde se expresa un determinado rezo aprendido o leído, sino que hay un proceso mental también en el pensamiento de la persona mientras está realizando la tefilá. Bien. El verbo del cual deriva la palabra tefilá viene del verbo juzgar, pelel. El verbo juzgar, pelel, viene de allí la palabra tefilá, que denota un pensamiento, justamente habla de juicio, de un juicio personal, denota un pensamiento, un proceso mental. De igual modo que en la frase, por ejemplo, del profeta Isaías 16:3, que dice, da un consejo, actúa con idea. Consejo, idea, bueno, ahí se utiliza justamente esta palabra, este verbo, y justamente tiene que ver con pensamiento, con juicio. Es mucho más que leer o expresar un rezo determinado. Bien, aunque aquí ya estamos hablando de la idea de juzgar, según el Maharal de Praga, la tefilá está ligada al pensamiento. Se basaba en este mismo versículo que hemos leído nosotros, en Isaías 16:3. Los jueces se denominan pelilim, pues ellos juzgan basados en su pensamiento. Los jueces mismos desarrollan una tarea de mucho pensamiento, de mucha, digamos, de un esfuerzo mental, de un proceso mental importante, y obviamente tiene que ver ese juicio que ellos realizan, la palabra juicio, con lo que también, de donde deriva lo que es la palabra tefilá en hebreo. La tefilá es un momento de evaluación personal, es un momento de juicio personal, es un momento de introspección, cuando la persona tiene tiempo para enfocar la mira en sí mismo e ir hacia adentro, hacia su interior, para ver qué es lo que necesita, cuál es su situación, cómo está esa persona en ese momento, cuáles son sus transgresiones, si es que las hay, cuáles son sus cualidades, sus buenas cualidades, qué es lo que necesita de Hashem en ese momento y por qué debería Hashem dárselo. Todas esas cosas suceden en el plano del pensamiento, obviamente, ¿no? Sucede en el plano del pensamiento y, bueno, yo estoy justamente tratando de ingresar a las personas, pero creo que alguien lo está haciendo por mí, porque la verdad que se me interrumpe un poco el mensaje. Así que si alguien lo puede hacer, si alguien lo está haciendo, lo agradezco mucho. Bien, entonces seguimos. La tefilá entonces es un momento de evaluación, dijimos, ¿sí? Este proceso de evaluación personal tiene lugar entonces durante la tefilá, durante el rezo. Mire todo lo que está pasando en el momento en donde uno está rezando, cuando uno se concentra, cuando uno se presenta delante del Rey del Universo. En ese momento está ocurriendo un proceso de evaluación personal. Estamos evaluando muchísimas cosas en ese momento, ¿sí? En otro nivel, en otra traducción, la palabra tefilá significa apego o conexión. Generalmente nosotros conocemos lo que es la tefilá por medio de esta
de ese significado, que es justamente la conexión. Tefilá, rezo, plegaria, es conexión. Es la conexión de la persona con Hashem. Es una forma de conectarse con Hashem. No es la única manera. No se olviden que hay diferentes conectores en el monoteísmo. Por ejemplo, un conector sería los preceptos. Cada precepto es un conector con Hashem, ¿sí? Es una forma de conectarnos con él. Y obviamente, la tefilá, el rezo, es un conector sumamente importante y principal para el monoteísta. Cuando nosotros rezamos, creamos un nexo entre nosotros y el Creador. Tefilá es un proceso de colocar cada cosa en su lugar. Cuando nosotros rezamos, hay solo dos cosas en ese momento en el universo. Hashem por un lado y nosotros por el otro. Nuestro ser interior. El problema es que hay dos entidades cuando estas deberían estar unidas en una sola. Y justamente la tefilá, el rezo, remedia este problema y hace de los dos una sola cosa. Es donde el hombre se fusiona con la divinidad, se une con la divinidad, podríamos decir así, y esta división que existe aparentemente entre nosotros y Dios se transforma en una unidad. Así que tefilá, rezo, es el proceso mediante el cual comenzamos a mirarnos a nosotros mismos, centrándonos en nosotros mismos. O sea que en el rezo lo primero que nosotros empezamos a hacer es a mirarnos a nosotros, ¿sí? Centrarnos en nosotros. Y luego nos centramos en Hashem y nos llevamos cerca de él y nos alzamos por encima de toda la sucesión de la vida que predomina durante el resto del día. O sea que es un momento en donde uno se encuentra con uno mismo primeramente, quién soy yo, y por otro lado, quién es Hashem. Tomamos conciencia de que estamos frente al Dios del universo, el creador del universo. Él es el todopoderoso, el creador que maneja todo, y yo soy un simple mortal, una creación suya, que él ama, que ama mucho, pero que es sumamente limitada y totalmente dependiente de él. Entonces en ese momento yo reconozco que solamente es él, y nada más, y en ese momento se produce una unidad entre la persona y el creador, a través de la plegaria. Fíjense qué importante que es la plegaria. Es muy profundo. Bien, entonces cada cosa se coloca en su lugar. Por un lado, él es el rey del universo, el que maneja todas las cosas, el que tiene todo el poder. Y por otro lado yo, un simple mortal, como decíamos, alguien que depende completamente de él, que ha sido creado por él, y que depende completamente. Todo lo que pase y todo lo que pueda hacer, dependo del creador del universo. Bien, entonces, en ese momento, como dijimos, nos alzamos por encima de toda la sucesión de la vida que predomina durante el resto del día. O sea, qué importante es tener ese encuentro con Hashem, y sobre todo se recomienda al principio del día, a la mañana, cuando uno se levanta, comenzar allí esa conexión, no esperar al último momento del día, sino empezar ya conectándonos con Hashem apenas nos levantamos, y eso hace que nos podamos levantar y mirar por encima de todo lo que pasa en el día. O sea que en todo ese día vamos a tener presente a Hashem, en todo ese día vamos a tener presente al Creador del Universo, y en todo ese día vamos a estar conscientes de que Él está manejando todas las cosas, y que todas las cosas que suceden son para bien, que nada se le escapa, que Él es el que dirige todo, y vamos a tener esa conciencia todo el día. Es muy importante por eso comenzar el día rezando. Bien, hay algo muy interesante que vamos a ver ahora. Muy interesante. Adam Arishon, o sea, Adam, el hombre primigenio, el primer hombre, hace tefilá, reza. Obviamente, el primer hombre, una de las cosas que hace cuando es creado es rezar. Los árboles se quedaban al nivel de la tierra. Dice que en ese momento que fueron creados, si el Adán no hubiera rezado, esos árboles estaban potencialmente en forma de hierba al ras de la tierra. Pero dice que justamente vino Adam Arishon y rezó y comenzaron a crecer. Eso lo encontramos en Bereshit, capítulo 2, versículo 5,
y voy a leer el comentario de Rashi al respecto. Fíjese qué interesante. Dice que, cuando habla de toda hierba del campo, dice que aún no había brotado la hierba. Y en el tercer día, aunque con respecto a él está escrito que y la tierra produjo vegetación, en realidad la vegetación no salió plenamente, no creció, no se desarrolló, sino que estuvo a flor de tierra hasta el sexto día. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ahí se explica a continuación. Dice, pues el Eterno, Hashem, todavía no había hecho llover. ¿Y por qué razón Hashem aún no había hecho llover? Dice Rashi. Porque todavía no había un hombre que trabajara la tierra y no había quien recogiera los beneficios de la lluvia. Pero cuando vino el hombre y se dio cuenta de que la lluvia era necesaria para el mundo, rezó, hizo plegaria por ella y esta, la lluvia, descendió. Y entonces crecieron los árboles y las hierbas. O sea que el mundo estaba esperando, la creación estaba esperando el rezo de Adán. Es importante, ¿no? Un conocimiento realmente impresionante. La creación necesitaba del rezo de Adán. ¿Para qué? Para poder florecer, para poder crecer, para que la vegetación pueda reproducirse. ¿Sí? Y de ahí surge obviamente la vida, sabemos que de ahí viene todo, ¿no es cierto? De la vegetación, de los vegetales, los animales se alimentan, y bueno, el hombre se alimentaba inicialmente de frutos, después se empezó a alimentar de hierbas, y después finalmente de animales, así que inicialmente el hombre era frutívoro, no herbívoro, era frutívoro el hombre inicialmente, comió del fruto del árbol, de los árboles, y ahí viene también que el hombre come del fruto prohibido, pero en realidad el hombre inicialmente es frutívoro, después comió hierba y finalmente terminó comiendo carne de animales, con permiso de Hashem, siempre con el séptimo precepto, ¿no?, en cuanto a orden de aparición, que es el no comer la carne de un animal vivo. Pero comer carne se puede. Entonces, bueno, ahí viene el proceso de la alimentación del ser humano. Pero todo empezó desde lo vegetal. ¿Sí? Y los árboles no pudieron dar fruto hasta que el hombre no rezó. Cuando el hombre rezó, sucedió este milagro, ¿no? Que nosotros lo vemos como algo natural, pero es un milagro. En realidad todo lo que ocurre es un milagro. Y bueno, que los árboles den fruto, etcétera, etcétera. Bueno, las semillas que crecen, y bueno, se siembran y sale otro árbol y así sucesivamente. Todo es un milagro. Pero eso sucedió desde el momento en que el ser humano, el hombre, comenzó a rezar. Comenzó a rezar. Bien. ¿Cómo supo el hombre que debía rezar? Es una pregunta que podemos hacernos. ¿Cómo sabía el hombre que tenía que rezar? La esencia del ser humano, justamente, es hablar con el Creador. Justamente, el ser humano fue creado con la particularidad, y se asemeja también en eso al Creador, de poder hablar, de poder expresar, de tener habla, de ser parlante. Y justamente, en ese momento el hombre sintió la necesidad, tuvo la necesidad interior, en su esencia, de comunicarse con el Creador. Es algo que surgió de la persona, ya estaba en la persona, ¿no? Ese es el chip natural que todas personas poseemos, de buscar en algún momento al Creador, de querer dirigirnos a Él, de querer comunicarnos de alguna manera con la divinidad. Eso es algo natural, eso está en nosotros. Bien. Entonces, por un instinto, podemos decir así, rezamos. Una explicación de la palabra tefilá, o rezo, está basado en Génesis o Bereshit 38, en donde dice, entonces Rachel, o Raquel, dijo, con obstinaciones porfié a Hashem para ser como mi hermana, y también pude, y llamó su nombre Naftali. De acuerdo a esta interpretación, la palabra Naftulé viene de la palabra tefilá, y Rashi ofrece otra interpretación a la palabra naftulé, que significa medio para unir o conectar. Medio para unir o conectar. Por lo tanto, la palabra tefila lleva el significado, este significado, en su origen, en su raíz, de unión o fijación.
es unión o fijación. Deuteronomio de Barín 11:13 dice, y será que si aceptas, vais a aceptar los mandamientos. Y será que si vais a aceptar los mandamientos, lo que yo os ordeno a vosotros hoy, para amar a Hashem vuestro Dios y para servirlo con todo vuestro corazón y con todo vuestro ser. Uno de los elementos claves en tu relación con el Creador es servirlo con todo tu corazón. Según de Barín 11:13, como lo hemos leído. La palabra servir viene del hebreo abodá o servicio, que está relacionada al trabajo laborioso. O sea que servir a Hashem es justamente un trabajo laborioso, un trabajo esmerado, esforzado, digámoslo así. Pero, ¿qué clase de trabajo puede hacer el corazón para servir a Dios? Porque acá justamente habla de servirlo a Hashem, no con los brazos, no de otra forma física. Dice servir a Hashem con el corazón. ¿Y cómo podemos servir a Hashem? Con el corazón. La pregunta. ¿Cómo podemos servir a Hashem? Con el corazón. Pero, ¿qué clase de trabajo entonces puede hacer el corazón para servir a Hashem? Y la clásica respuesta judía es que ese trabajo es la tefila, es la plegaria. El trabajo que consiste en despertar el amor oculto dentro del corazón de la persona hasta lograr un estado de íntima unión con lo divino. Lo voy a volver a decir porque está la definición excelente. Es el trabajo que consiste en despertar el amor oculto dentro del corazón hasta lograr un estado de íntima unión con lo divino. Curiosamente, el término comúnmente empleado para denominar el acto de rezar, entre aquellos que provienen de un entorno, por ejemplo, yiddish, es davenen, la palabra davenen. Y hay diversas teorías acerca de dónde viene esta palabra davenen, que se usa en el yiddish. Algunos afirman que la palabra daven está relacionada con la misma raíz latina que la palabra española divino. Algunos dicen que davenen viene de la palabra hebrea dover, y dover, que significa mover los labios. Y davenen se refiere no a un rezo silencioso, sino a un rezo verbalizado, audible, vocalizando las palabras. Anima a hablar, actúa para que alguien diga algo que mantiene en secreto. Así que qué interesante. O sea, tiene que ver, obviamente, con este acto de expresar las palabras de manera audible, vocalizando las palabras. Entonces, rezar no es un acto silencioso, no es un acto mental, sino que es un acto que implica el uso de nuestra voz, el uso de nuestra boca, expresando las palabras. No hace falta que las gritemos, pero sí hay que expresarlas. Y se nos dice que para que el rezo sea tal, nosotros tenemos que hablar de tal manera que nos escuchemos, al menos que empecemos a escucharnos. A mí no hace falta que gritemos, pero que seamos, si fuese un susurro, un murmullo, pero que lo logramos escuchar con los oídos, ya es considerado un rezo o una tefila. Cuando no nos escuchamos nosotros, todavía no se puede considerar un rezo verdaderamente dicho, una plegaria verdaderamente dicha. Obviamente, hay excepciones, ¿no es cierto? Hay personas que a veces no pueden hablar, y bueno, ¿no es cierto? Obviamente que hay cuestiones excepcionales, pero aquel que tiene la facultad del habla, que no tiene ningún problema de hacerlo, debe hacerlo. Si no tiene cómo hacerlo, bueno, va a acudir a su pensamiento mínimamente, ¿no? Y Hashem también ve los pensamientos, pero para que sea completa esa plegaria, ese rezo tiene que incluir la verbalización de lo que uno quiera expresar. Hashem. Bueno, hasta aquí una parte, ¿no? Después seguidamente vamos a ver algunos ejemplos de tefila antes de la entrega de la Torah. Es importante, tema importantísimo. El rezo o la plegaria antes de que fuera entregada la Torah. Hasta acá no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que ustedes quieran expresar antes de seguir. Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Con la plegaria, ¿se puede revertir un decreto divino?
Sí y no. Te voy a explicar por qué. Eh, la plegaria, la tefilá, muchas veces se dice que tiene la capacidad también de revertir un decreto, pero tiene que haber una unidad con lo que es la teshuvá también, ¿no? Entonces hablamos de que la sedaká, que la teshuvá, que la tefilá anulan los decretos, ¿cierto? Bueno, es verdad, pero todo tiene que estar unido, porque no tiene sentido, o sea, no hay magia en el monoteísmo, de decir, yo expreso un rezo y Hashem ya está, ya lo convencí y se quitó el mal decreto y ya no hay ninguna sanción para mí porque simplemente lo conmoví a Hashem quizás con mis palabras, lo que le dije, y es suficiente. La plegaria en sí debe estar acompañada de todo lo demás, obviamente, no podemos sacarla fuera del contexto. Entonces la plegaria, cuando uno dice que cambia el decreto, puede cambiar el decreto, tiene que estar unido a la teshuvá. La teshuvá y la sedaká también es una forma de que está incluida, obviamente, en lo que es esa teshuvá, ¿no es cierto? La acción. Entonces, si yo estoy haciendo teshuvá, estoy retornando a Hashem, voy a comenzar a hacer lo que no hacía antes de bien. Y la sedaká, estamos haciendo un curso también en el grupo de Chile, bastante largo, bastante profundo sobre sedaká, que la sedaká es fundamental incluso para espiar las transgresiones. Entonces, y que puede librar hasta de la muerte, quitar los decretos más terribles, la sedaká. Entonces, todo tiene que estar unido. Por eso sí, la tefilá es importante, pero tiene que estar unida a la teshuvá, mínimamente, es decir, al arrepentimiento. La persona tiene que haber hecho un cambio, tiene que haber dejado de hacer las transgresiones que venía haciendo y comenzando a vivir de otra forma, haciendo otro tipo de acciones, que son las acciones que Hashem quiere de nosotros, ¿no? Entonces, por eso, siempre poniéndolo en contexto, no hay magia en cuanto a que yo pido y eso sucede porque sí, tiene que haber méritos. En el monoteísmo siempre tenemos en cuenta eso, tiene que haber méritos para respaldar nuestra tefila, obras de justicia. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante considerar este punto, porque es decir, yo puedo pedir, perfecto, pida, rece, pida perdón, pero tiene que estar respaldado todo su pedido cuando usted se presenta ante Hashem con obras de justicia, con una verdadera teshuvá. De esa manera respalda esa tefila ante Hashem y Hashem puede responder y quitar inclusive los más terribles decretos. Así es. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Profesor, una Sí, preguntita. sí, Fidel. Ajá. Supongamos que una persona malvada, un verdugo, pues, a la hora que ese verdugo va a morir porque los sentenciaron a muerte, él puede orar y su rezo puede llegar a cielo. Se cortó, no lo escuché una parte. Se me cortó a mí, no sé si me cortó el audio. Ajá. ¿Me puede repetir la pregunta? Voy. Sí, voy de nuevo. Que si un verdugo, una persona malvada, un asesino, a la hora que esa persona va a ser condenada a muerte por sus crímenes, si esa persona le van a plegaria antes de morir, es escuchada. Por supuesto que sí, si hay verdadero arrepentimiento en el corazón, ¿sí? Obviamente, cuando se expresa ese verdadero arrepentimiento a Hashem, que solamente Hashem lo sabe, la persona sí, obviamente, es perdonada. La persona cuando hace teshuva es perdonada, siempre que tenga que ver, ojo, y aclaramos, con las transgresiones entre el hombre y Hashem. Ojo, porque las transgresiones con el prójimo no se arreglan con rezar a Hashem. Muchos piensan que total ofendí a uno y bueno, le pido perdón a Dios, le pido perdón a Hashem y ya me perdona a él por lo que yo le hice al otro. No. Solamente se perdonan las transgresiones que se hicieron con Hashem, ante Hashem. Pero no con el prójimo. Con el prójimo tenemos que arreglar nosotros con el prójimo lo que hemos hecho mal. Y si no tenemos más tiempo, porque estamos muriéndonos y Dios libre, no tenemos tiempo para hacer eso, bueno, quedó pendiente. Pero sí nos perdona Hashem todas las faltas que cometimos contra él. Eso sí. ¿Sí? Entonces, cuando no alcanza la expiación, ¿y cómo expío ahora todo lo que hice de malo? Bueno,
una de las cosas que se dice es con nuestra propia muerte. Que nuestra muerte sirva para expiación de nuestras transgresiones. Inclusive. Entonces, ¿hay formas de expiar? Y sí, siempre hay formas de expiar las transgresiones. Aún nuestra muerte sirve para expiar nuestras transgresiones, ¿sí? Entonces, si nuestra muerte decimos, bueno, le toca a la persona morir, Dios libre, pero bueno, todo nos toca en algún momento, es decir, que mi muerte sirva para expiación también de mis transgresiones. Entonces, obviamente, que hay perdón y también hay expiación, aún en el último momento de nuestra vida. Claro que sí, pero tiene que ser entre Hashem y nosotros, y no con el prójimo, porque si con el prójimo no nos hemos arreglado en vida, no se puede más arreglar. O sea, esa situación la vamos a tener que pagar de alguna manera, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante aprovechar el tiempo es oro, en el monoteísmo el tiempo es fundamental, porque en vida se arreglan las cosas, en vida se crece, en vida se corrige, no después, ¿sí? O sea, después sí, pero va a costar más, va a costar más. Entonces hay que hacerlo en esta vida, y eso determinará nuestra elevación en el futuro, en el mundo venidero. Sí, Yeudit Gómez está preguntando, levantando la mano. Sí, a eso iba a decir, profesor, que hay una pregunta en el chat y han levantado la mano. Bien, Sí, buenas Yeudit noches. Gómez. Buenas noches. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona, en este caso, mi esposo, que tristemente, y es feo decirlo, se comporta como Rasha? No hay arreglo, no hay forma de arreglar las cosas. Se puede hacer aún tefilá por él. Yo puedo hacer aún tefilá por él, por los lazos que nos unieron. Por supuesto. Y todo lo bueno que usted pueda hacer por la elevación de su alma lo tiene que hacer. Todo lo que usted pueda. Darse de acá en su memoria, para la elevación de su alma, y demás. Cuanto más necesita la persona cuando ya ha partido de este mundo y no ha podido hacer obras. Él No ha tenido está mérito. vivo, él está vivo. Él Yo está vivo, entendí como que... pero pues usted no habla de una separación. pues, no Claro, conoce Torah, no o sea, entendía. sí, no me Bueno, expliqué quizás. si la persona está viva, tiene mucho más chance todavía de revertir su situación. Porque la persona no se puede poner un rótulo sobre la persona y decir es un malvado. La persona hace obras incorrectas, transgrede, comete transgresiones, pero de un día para el otro puede cambiar y dejar de cometer transgresiones. Cuando está vivo, puede cambiar su historia, de un día para el otro. El problema es cuando ya no está vivo. Por eso no entendía bien la situación. Pensé que era la separación física que muchas veces las personas experimentamos, y de paso está buena también la aclaración, digamos, si hemos perdido a alguien, ser querido, que no ha hecho no ha hecho teshuva en la vida, bueno, nosotros tenemos que también, una vez que la persona fallece, tratar de hacer obras para su elevación, la elevación de su alma. La persona cuando llega al mundo de la verdad, que es el mundo que viene después de esta vida, el mundo de la verdad entiende y se siente mal porque no hizo nada, porque entiende que realmente la vida es otra cosa, porque vino al mundo a perder el tiempo. Y no sabe cómo hacer porque no tiene méritos, se va a presentar al juicio y no tiene méritos. Es terrible la desesperación del alma. Entonces, las personas podemos ayudar un poco de aquí haciendo obras. O sea, obras en beneficio de la elevación del alma de esas personas. Pueden ayudar, ¿no es cierto?, en su elevación. Y las personas que están vivas, rezar para que vuelvan a Hashem en Teshuvah. Vuelvan a Hashem en Teshuvah, y que siempre la persona está a tiempo, mientras vive, mientras tiene vida, para poder cambiar totalmente sus acciones. Acá no es cuestión de rótulo, es cuestión de acciones. Podemos hacer acciones malas y dejar de hacerlas, y hacer buenas. O sea, el hombre tiene libre albedrío, y puede cambiar de un día para el otro, de un momento para el otro. Siempre hay esperanza. Y rezar para que Hashem lo guíe por la senda de la Teshuvah. Que lo guíe a la senda de la Teshuvah. Es importante. Maestro. Gracias. Baruch Hashem. Eunice Nava. Sí. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches. Ok, he leído que los pecados contra el prójimo no los perdona Hashem, tal cual usted está diciendo.
Pero si yo pido perdón al prójimo y el prójimo me perdona o no me perdone, igual puedo pedirle perdón a Hashem por esa falta. Ok. Es importante, por eso hay que estudiar también las leyes de la Teshuvá, Maimónides, y también hay otro libro muy importante, que es el libro de Yoná, de Gerona, del rabino Yoná de Gerona, que es las puertas de la Teshuvá, que son libros fundamentales para estudiar, y ahí nos explican esas situaciones. Nosotros, antes de pedirle perdón a Hashem, tenemos que arreglarnos con el prójimo. Si el prójimo no nos perdona, tenemos que ir con testigos. Si no nos perdona delante de los testigos, porque los testigos están para ver si nos perdona o no nos perdona, para ser testigos, de que si nos perdonó o no nos perdonó, y si nosotros le fuimos a pedir perdón o no, están como testigos. Una vez, 2 veces, 3 veces, tenemos que ir con testigos. Si la persona la tercera vez no nos perdona porque no quiere perdonarnos, él pasa a cargar con la culpa y nosotros estamos libres de culpa. Porque hicimos lo que teníamos que hacer, pedimos perdón y la persona no nos quiso perdonar. Delante de Hashem estamos libres de culpa. Esa sería la forma. Entonces ahí sí, o sea, cuando uno logra hacer esa parte, obviamente también tiene que pedirle perdón a Hashem por haber hecho una mala acción, pero con eso no se remedia hasta que nosotros pedamos perdón, disculpe, a la persona que hemos ofendido. Hasta que no arreglemos nuestras cuentas con esa persona. Si la persona no quiere, ya es problema de él, pero tenemos que llevar un procedimiento que nos dice justamente, por ejemplo, el Rambam Maimónides, que son cuestiones halágicas, y que tenemos que también nosotros cumplir para que podamos decir que estamos libres de culpa realmente ante una ofensa que hemos hecho contra otras personas, contra otra persona. Inclusive hasta uno puede pedir perdón a una persona que ya se murió, porque es cierto, o sea, y ahí también hay formas de pedir perdón a una persona que ya se murió. Hay que ir a la tumba, que llevar a unos testigos, pedir perdón a la persona, lamentarse por lo que hemos hecho delante de los testigos. Entonces, también hay maneras de enmendar las faltas cometidas. Siempre hay forma de enmendar. Hay transgresiones que son de más fácil enmienda que otras. Hay situaciones que son muy difíciles de enmendar, pero no es que es imposible. Hay formas y maneras de enmendar los errores o las faltas que hemos cometido. Está más o menos aclarado la pregunta. Está bien, profesor. Muchísimas gracias. Baruch Hashem. Aquí no sé si habían preguntado algo. Bueno, sí, si luego de pedir perdón al prójimo podemos pedir perdón a Hashem. Sí, claro, por supuesto. Claro que sí. Hay que pedirle perdón también a Hashem porque hemos hecho una mala acción. Por más que sea con otra persona, hemos transgredido, hemos hecho algo mal delante de Hashem, lo mismo. Esa parte hay que hacerla, pero no se completa hasta que uno no le pide perdón a la persona y se arregla con la persona. ¿Sí? Esto es fundamental. Ok. Bueno, si no hay preguntas por el momento, podemos después contestar después. Vamos a continuar con esta última parte. La última parte es la plegaria antes de la entrega de la Torá. Y esto nos sirve mucho a nosotros, ¿sí? Porque somos novajidas y obviamente antes de la entrega de la Torá también hubo plegaria. Obviamente, el primer hombre, lo hemos visto recién, hizo plegaria, Adán. No era judío. Entonces, ninguno era judío hasta la entrega de la Torá. Decimos judío por el término moderno que se utiliza para hablar del pueblo de Israel, pero ninguno era todavía, porque de hecho el pueblo judío en el pueblo de Israel no existía como tal, no había entrega de Torá, el pacto de la Torá, y entonces por lo tanto estaban en condiciones de ser noágidas, digamos, y que por lo tanto se estaban regidos por los 7 preceptos universales, y bueno, tenían también plegaria, etc. Vamos a ver esta parte. Ejemplos de rezo, entonces, antes de la entrega de la Torá. Dice la Gemara, no empezó a caer la lluvia hasta que Adán, Adán, el primer hombre, rezó a Hashem. Eso lo dice en Julín 60b, en la Gemara. Después de que Caín mató a Ebel, Hashem estaba molesto con él y quería castigarlo, sancionarlo severamente. Pero Caín empezó a suplicarle por medio de rezos, diciendo: cargas con toda la creación que existe. Te preocupas por cada animal y cada ser. Con mi carga no puedes. Perdóname, por favor, por lo que he hecho. Su rezo, dice, surgió efecto y Hashem, en su inmensa misericordia, alargó la vida de Caín
por 7 generaciones más. Lo dice Midrash Rabbah de Barim 8.1. Obviamente que conocemos también que Caín hizo Teshuvá. ¿Por qué? Porque, bueno, fundó una ciudad, tuvo un hijo, y hizo diversas cosas que son hechos que muestran su completo arrepentimiento. Que él justamente había quitado la vida de una persona, entonces él tuvo un hijo en ese lugar, en esa ciudad que fundó, y fundó una ciudad también, y demás cosas que hizo, que fueron acciones dignas de una verdadera teshuvá. Abraham Avinu pedía a Hashem por cada enfermo que lo visitaba. Cuando se enteró del decreto de la destrucción de Sedom y Amorá, de Sodoma y Gomorra, hizo plegaria y pidió a Hashem que perdonara a todos sus habitantes. Vemos en Bereshit 18:24. Aquí vemos justamente que bueno, justamente él hizo plegaria. En ese caso vemos que no hubo una respuesta porque no había cierta cantidad de personas justas, había un decreto y ese decreto no se podía romper al menos que hubiese tanta cantidad de justos en esa ciudad y no los había. Pero mínimamente se salvó Lot y su familia, no toda la familia, pero una gran parte de la familia se salvó por la intercesión y la acción de Abraham. Pero vemos que él también intercedió, ahí vemos lo que es interceder, lo que es pedir por las demás personas, para que Hashem tenga misericordia, para que quite los malos decretos. Eso está ya visto, ya está con Abraham, por ejemplo, antes de la entrega de la Torá. Después tenemos que Isaac y Rivka, Isaac y Rebeca, al ver que no podían tener hijos, se paraban cada uno en una esquina de su casa, uno a espalda del otro, en cada esquina, e imploraban a Hashem que los premiara con un descendiente. Eso lo vemos en Bereshit 25:21, que ellos rezaban por tener hijos, no podían tener hijos, y vemos que ellos imploraban y rogaban a Hashem para que le diera descendiente. Vemos también que Hashem también los escuchó, después de hacerlo esperar un largo tiempo, y obviamente fueron juntando méritos, fueron haciendo cosas correctas, fueron juntando méritos para presentarse ante Hashem, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que aprendemos, de las tantas que aprendemos del pueblo judío, es que está la costumbre de que antes de rezar van y hacen una sedaká. Entregan una sedaká antes de rezar. ¿Para qué? Para que así como yo le di a alguien que estaba necesitando, cuando yo le pido a Hashem, él no me pueda negar la ayuda. Entonces, es medida por medida. Si yo le pido a Hashem que me ayude, primero tengo que haber ayudado. Entonces, ese es el concepto del monoteísmo con respecto a lo que es el rezo. No es cuestión de una cuestión mágica donde nadie hace nada, pero Hashem es conmovido por mi bella oración, y entonces, y profunda oración y fervorosa oración, y me da lo que yo quiero. No funciona así. Entonces acá vemos que siempre detrás hay méritos y hay obras de justicia para presentarnos ante el Creador y pedir que nos ayude. Si nosotros le pedimos ayuda, no podemos negarle la ayuda a aquel que me la pide. No puedo presentarme a Hashem a pedir cosas si yo no estoy dándole lo que me piden los demás. O sea, la ayuda de un pobre, de un necesitado, etc. Por eso la sedaká es tan importante. Entonces yo pido a Hashem que me tenga misericordia, que me ayude y que me dé, lo tengo que hacer primero yo. Así funciona. Total responsabilidad, hay un esfuerzo, hay un compromiso, totalmente diferente a lo que podemos ver quizás en los cultos religiosos, ¿no? Bien. Y vemos, por ejemplo, que Jacob Avinu, fue testigo de la guerra que se desató entre sus hijos y los habitantes de Shechem. Pero mientras ellos guerreaban, él se dedicó a rezar y a pedir a Hashem que salvara a sus hijos y se terminara esa matanza. Al final de sus días dijo Yosef: ganamos la guerra de Shechem con mi espada y mi arco, dijo Yosef, en Bereshit 48:22. Explican los sabios qué quiso decir realmente Yosef cuando dijo ganamos la guerra de Shechem con mi espada y mi arco. Estaba diciendo con mis flechas de rezo, con mis flechas de las plegarias que dirigí a Hashem. De
De esa manera se ganó la guerra con las plegarias. Curiosamente, en hebreo las palabras mi arco y mis plegarias se escriben con las mismas letras hebreas y en el mismo orden. O sea, cambian obviamente los vocales, pero en realidad mi arco y mis plegarias se escriben con las mismas letras hebreas. Por lo tanto, justamente se la ve a la plegaria como un arco que tiene el poder de lanzar poderosas flechas para traer victoria, ¿no? A la persona que está haciendo esa plegaria, ¿no? Es muy interesante esta comparación que hay aquí. Así que, bien. Entonces acá vemos que en muchos casos mencionados en la Torá escrita, la persona rezaba al Eterno. Es importante notar esto, sobre todo, bueno, justamente para nosotros que nos enfocamos más en este tiempo, en este periodo, para ver la diferencia, ¿no? Por ese lado, de lo que es el pueblo judío y lo que es el Noágide, ¿no? Aquel que tiene el legado anterior de los 7 preceptos universales, el pacto del arco iris, qué puede hacer y qué le corresponde hacer y qué sería, qué podría hacer. Bien, hasta aquí nomás he llegado. Ahora sí pueden preguntar y pueden dar sus opiniones, sus comentarios. ¿Tiene alguna pregunta? Andrea Valenzuela. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Realmente estuvo muy linda la charla. Hay algo que también me gusta, que escuché una vez sobre la plegaria, que bueno, que cuando uno hace plegaria también como que rechaza la idolatría, ¿no? Al reconocer que todo viene del Eterno, que todo proviene de Él, al leer los salmos, que son muchas alabanzas hacia Él y todo eso, uno también ahí estaría de alguna forma rechazando la idolatría. Tal cual, tal cual. Justamente para el Noágida, el rezo, la plegaria, es un derivado del precepto de no cometer idolatría. Tal cual como te lo dijo, la persona que reza niega la idolatría. Cuando rezamos al uno y único todos los días, estamos negando día por día la idolatría. Estamos reconociendo la unicidad del Creador, que hay uno solo, uno y único, que gobierna todas las cosas, y que obviamente estamos negando la idolatría. Entonces es un precepto derivado del precepto de no cometer idolatría, lo que es rezar. Muy bien. Fidel Romero. Ajá, profesor, usted comentó algo muy importante, y es ahí cuando usted dice que Adán le rezó al Eterno para que lloviera. ¿Cierto? Sí. Bueno, es por eso que la Torá comienza en Génesis. Y Génesis comienza justamente cuando el hombre tiene conciencia. Cuando el hombre tiene conciencia de lo prohibido y lo permitido. Cuando el hombre se puede comunicar con su prójimo, hablando. Y como tiene conciencia de lo que se permite y lo que se prohíbe, pues tiene conciencia de que hay un Dios y que le puede hablar a ese Dios. Por eso lo grandioso de Génesis, del libro de Génesis, que no habla del anterior, de la prehistoria, de la época geológica, del neandertal, no, él habla precisamente cuando el hombre tiene conciencia. Es ahí que el hombre se comunica con su prójimo, que sabe que no se puede acostar con su mamá ni con su hermana, como lo dice creo que es el capítulo 2 de Génesis. El hombre abandonará a su padre y a su madre y se juntará con su mujer, porque tiene conciencia que no puede hacer eso. Tiene conciencia que tiene que educar a su mujer y a su familia y educar a sus hijos, comunicándose. Como tiene conciencia de la comunicación, pues se comunica con el Eterno con conciencia, sabiendo que si hago lo malo, tengo que pedir perdón al Eterno. Si hago lo bueno, pues tendré recompensa. Y como usted también lo explicó ahorita, eso está dentro de nosotros. Un instinto natural es eso viene desde allá. Eso era todo lo que quería comentar, profesor. Gracias. Muchas gracias, Fidel. Exactamente, así es, tal cual.
es algo que está en nosotros. Ya venimos, obviamente, cada persona tenemos un alma divina, y que obviamente es el alma la que nos guía, la que nos quiere guiar hacia el Creador. Entonces, cuando uno escucha en algún momento el alma, cuando va hacia adentro, entonces ahí justamente ese alma le está llevando al hombre a conectarse con el Creador, ¿sí? Y hacer lo correcto siempre, en todo, ¿no? Como usted decía, o sea, comunicarse con el prójimo, tratar de ayudar al prójimo. Bueno, es justamente el alma divina, exactamente. Muy bien. A Mauri Jiménez, sí. Ok, podría entender que la tefilá se compone de 3 elementos: la teshuvá, tefilá como tal y la sedacá. Esas 3 podrían conformarse como una verdadera tefilá, ¿correcto? Está todo relacionado, todo relacionado. No podemos hacer tefilá sin haber tenido una verdadera teshuvá, ¿no es cierto? ¿Cómo nos vamos a acercar al Creador? Y si nosotros pretendemos que el Creador nos dé, tenemos que dar. Entonces todo está relacionado. No hay cuestiones separadas, digamos. Todo está relacionado. Sí, pues como se habla mucho de tefilá, que es el rezo, quizás de repente muchas personas estén confundidas y solamente rezan. Y quizás de repente con el tiempo esos rezos no son escuchados y la gente se desanima. Entonces en este caso yo por ejemplo podría entender de esa forma: una verdadera tefilá sería entonces esos 3 elementos para que sea algo verdadero. Quizás pueda llevar su tiempo, tomar su tiempo, porque Hashem no está obligado con ninguno de nosotros en contestarnos. Simplemente nosotros lo hacemos de corazón, por sentimiento, por un acercamiento, por una conciencia, más no por un interés. Eso también es importante saberlo, pues. Seguro, seguro, seguro. Claro que sí. Si estamos rezando, rezamos a Hashem, pero no por interés, es decir, o sea, obviamente estamos reconociendo su poder, estamos reconociendo su soberanía y que nada podemos hacer sin él. Básicamente es eso. Así es. Sí, y lo otro disculpe, y en cuanto al arrepentimiento, a la teshuvá, no sé, Sí. corríjame por favor si estoy equivocado. Tengo entendido que el arrepentimiento es cuando uno deja de hacer algo que lo estaba perjudicando, en el caso de uno o ante Dios. Ejemplo, la persona que tiene un vicio se arrepiente cuando deja de hacerlo. No es que tiene un remordimiento de conciencia o se lamenta. Es lo que yo he entendido, que el arrepentimiento verdadero es cuando uno deja definitivamente de hacer algo que está en contra de los principios, en contra de la Torá, en contra del Talmud, en contra de Dios. No sé si estoy equivocado o estoy en algo correcto. Bien. Hay que aclarar algunas cosas acá. Arrepentimiento no es teshuvá. Es una parte de la teshuvá. ¿Y qué es una cosa y qué es otra? En realidad lo que estamos hablando es de teshuvá. Teshuvá es retorno, es retornar a Dios. ¿Sí? Acá no hay pecado, pecado original, acá el hombre no es malo, acá el hombre no está sucio, sino que puede regresar a lo que era inicialmente. ¿Y cómo era inicialmente? Un alma pura. El hombre es un alma pura y puede siempre retornar a ser esa alma pura. Entonces, es retorno. El arrepentimiento se entiende como esa parte que tiene que ver con dolerse, ¿no es cierto? Con dolerse, con lamentarse, con tener pesar por lo malo que se hizo. Esa es una parte de la teshuvá. Pero no tiene que ver necesariamente con ese abandono. En realidad, el abandono de la transgresión es lo primero que se tiene que hacer. Yo no puedo pedirle perdón a Hashem y empezar una teshuvá sin haber dejado de hacer lo malo. Primero tengo que dejar de hacer lo malo. Tengo que dejar de cometer la transgresión. Después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que arrepentirme, tengo que dolerme por lo que he hecho, tengo que lamentarme por lo que he hecho, pedirle perdón a Hashem, ¿sí? Y después comprometerme a no volver a hacer lo mismo. Y comprometerme firmemente a poner todo de mi parte para no volver a cometer la misma transgresión. Entonces, hay toda una etapa, digamos, son diferentes momentos de la teshuvá que son importantes, todas ellas,
pero que no es arrepentimiento. El arrepentimiento es una parte de la teshuvá, ¿sí? Pero no es teshuvá. Por ahí se traduce, se suele traducir muchas veces teshuvá como arrepentimiento, pero en realidad no está correcto, porque el significado de la palabra teshuvá hebrea es mucho más profunda, es mucho más, sacamos mucho más de ahí, no solamente arrepentimiento. Eso sería un poco la respuesta. Ok, bueno, muchísimas gracias, sí, porque es bastante amplia el tema. Pero sí, muy Es claro. amplio, sí. Sí, muy claro. Sí. Muchas gracias. Baruch Hashem. Igual que el tema de la teshuvá, uno tiene que estudiarlo, ¿no? Es un tema largo, que lo estamos también por estudiar con el grupo de Chile, en un momento, se da muchísimas clases. Y vemos el tema de la teshuvá desde las leyes de la teshuvá. ¿Qué es la teshuvá? Las leyes de la teshuvá. Y que es larguísimo, ¿no? Hay como 20 puntos que hay que tener en cuenta acerca de una verdadera teshuvá, por ejemplo. Lo que plantea el libro del rabino Yonah de Gerona. Es un estudio muy profundo, es muy abarcativo, hay muchas cosas que tener en cuenta en la teshuvá. No es tan simple, ¿no? Por eso todo requiere estudio. En el monoteísmo todo requiere estudio, mucho estudio. Porque las cuestiones son profundas, son muy profundas. More, disculpe, Sí, ¿puede eso. mencionar el nombre del libro y el autor? ¿De qué libro usted se refiere? De Maimónides sería el libro del conocimiento. Ahí en el libro del conocimiento de Maimónides, es el primer tomo de Mishneh Torah, ahí justamente se habla de, entre otras cosas, de las leyes de la teshuvá, por ejemplo. Y el libro, Sha'arei Teshuvá, en las puertas de la teshuvá, es del rabino Yonah de Gerona, es un libro que no lo he encontrado yo hoy en día en español. No lo he encontrado en español. Tuve que bajar en inglés, hacerlo traducir, pero no es tan fácil de conseguir. El libro se llama Sha'arei Teshuvá. ¿Sí? Son los libros fundamentales gracias. sobre la teshuvá. El libro de Gracias. conocimiento de Maimónides, Sha'arei Teshuvá y Sha'arei Teshuvá. Hay muchos libros también que han escrito rabinos sobre la teshuvá también, ¿no? Todo está bien, todo está bien. Se puede leer, estudiar diferentes libros de teshuvá. Pero los libros básicos, más profundos y completos, digamos, son estos dos. Estas dos fuentes, digamos, que utilizamos generalmente para eso. Ok. ¿Alguna pregunta más? No sé si hay alguna mano que le quedó levantada por ahí que yo no he visto. Bien. No, creo que no. Que ya hemos correspondido. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario más. Quedan muchos temas para desarrollar. Lo vamos a desarrollar seguramente en otros momentos. Yo le quería consultar algo. Sí, También sí. destacar la diferencia con otras creencias o religiones que por ahí la tefilá no habla de uno o pedidos, que muchas veces algunas personas piensan que es pedir y pedir la plegaria, que en realidad, según nos había enseñado el rabino, es que habla más de Dios que de uno, ¿no? Exacto, exacto. Exactamente. La plegaria es conexión con Hashem. Y es tomar conciencia de la grandeza, la magnificencia divina, la grandeza de Hashem, sobre todas las cosas, y la pequeñez del ser humano. Tomar esa conciencia, poner cada cosa en su lugar. Y nos unificamos con el Creador, Él es el único, y Él es todo, en todo, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando tomamos esa conciencia, que todo es por Él, entonces nos unimos realmente a Él y dejamos de ser nosotros. Nos unificamos. Entonces, es fundamental. Ahora, obviamente, que es lícito, por supuesto que es lícito, en la plegaria pedir también. O sea, mientras estamos en esa plegaria, también en la plegaria, aunque no es lo principal. No es el motivo, la razón de la plegaria pedir. Pero sí se puede pedir en plegaria. Es lícito pedir en plegaria, claro que sí. Porque es el único que nos puede ayudar, es el único que maneja todo. Y sin su ayuda no podemos hacer nada. Entonces, obviamente, que lo dejamos a eso al final. Generalmente las peticiones se hacen al final, no al principio. Al principio tenemos mucho que expresar. Lo que es alabanza, agradecimiento a Hashem, principalmente.
Eso, así debe ser la plegaria, debe basarse inicialmente en reconocimiento a Hashem, en alabanza a Hashem, en gratitud. ¿Mm? Eso es lo básico. Y obviamente que después podemos pedir, claro. Pero no es la finalidad, no es lo principal. Hay varias manos levantadas, no sé si se quedaron levantadas de antes o tienen otras preguntas. Profesor Lewin creo que levantó la mano. Bien. ¿Sí? Shalom, 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 Rabino. Shalom, ¿cómo le va? Sé que está muy bien, gracias a Hashem. Saludos acá de Venezuela, La Guaira. Una pregunta, yo sé que estamos hablando acerca de Tefilá, pero quería hacer una pregunta y qué estudio usted me recomendaría acerca de que no haya esa disyuntiva entre la ciencia y Torah. ¿Cuál es mi pregunta específica? Me gustaría saber qué estudio me recomendaría usted acerca de qué dice la Torah acerca de lo que la ciencia establece como esos hombres prehistóricos, acerca de los dinosaurios, acerca de tantas cosas que ciertamente en la Torah no están establecidas, pero que la ciencia le da otro enfoque. Entonces me gustaría saber cómo se manejan estos temas en el ámbito del judaísmo, de lo que la ciencia le habla como prehistoria, en el de tal, el hombre prehistórico, cómo se maneja, porque ciertamente la Torah nos empieza con la creación de Dios, con un hombre, pero la ciencia dice que, según la ciencia, la tierra tiene más años de lo que dice la Torah. Entonces hay fósiles que fueron encontrados, que no lo dice la Torah, pero que la ciencia ha encontrado, por decirlo, los fósiles de los dinosaurios, los fósiles de las personas prehistóricas, y me gustaría saber qué conocimiento o qué estudio puedo realizar yo acerca de eso. Bueno, obviamente que hay muchos libros que pueden ser, por ejemplo, un libro que sacó hace poco el rabino Yosef Bitton, que habla sobre la creación, va sacando libros acerca de esos temas, abordando los primeros versículos, los primeros capítulos del Génesis, de Bereshit, que sería bueno todo lo que produce el rabino Bitton, Yosef, y bueno, tenemos otro tipo de libros, como por ejemplo, a ver si me acuerdo, porque hay obviamente que hay rabinos, sobre todo muchos libros en inglés, habría que buscar, ¿no? Hay que buscar, pero hay. Y sobre todo el entendimiento de que cuando habla de días, la Torá no habla de días como nosotros consideramos hoy. Hablamos de periodos de tiempo, de muchos años, de miles de millones de años, seguramente, ¿no? El tiempo se medía de otra manera, son periodos, entonces no se tiene que tomar de manera literal como un día nuestro de ahora, de 24 horas, como nosotros hoy lo consideramos. Entonces son periodos de muchos años, y que no ha sido todo tan rápido, como por ahí algunos piensan, ¿no? Por supuesto que no. Pero sí hay libros de eso. Sí, habría que ver. Profesor, No sé si Néstor, vos estabas leyendo un libro, me parece que hablaba algo de eso, de la ciencia, y Sí, podés dar el título ese. Sí, hay un libro interesante escrito por un rabino matemático, profesor de varias universidades en Estados Unidos, y donde de alguna manera pone en comparación la ciencia y la Torá. Este libro se llama No estamos solo en el universo, y justamente está partido primeramente donde se explica desde la esencia misma de la creación de la Tierra, y después se va respaldando justamente con todo lo que es la Torá oral, en este caso de la misma Torá, por supuesto. Así que ese libro es muy bueno, ¿de acuerdo? Es muy bueno y no se muestran errores. Hay que aclarar esto, Lewis, que entre el judaísmo y la ciencia no hay conflicto. Sí, nosotros lo notamos a veces en la misma religión, de lo que hemos aprendido, del conflicto histórico entre la religión, que ya sabemos, con la ciencia. Pero el judaísmo, de alguna manera, va demostrando a través de la Torá que todo lo que la ciencia ha confirmado en la Torá está escrito. Este libro es interesantísimo para todos aquellos que lo deseen leer. No estamos solos. Así se llama el libro. Muchísimas gracias. Un buen aporte para el tema, ¿no? Muy bien. Excelente, yo creo que ya hemos tenido una horita de bastante sustanciosa. Esa es la idea, tener una hora al menos, ¿no es cierto?, de compartir y reflexionar sobre un tema tan importante como es la plegaria.
y bueno, que podamos crecer en este tema de la plegaria, ¿no? No solamente teóricamente por el estudio de lo que significa, sino realizando plegaria y mejorando cada día en nuestra plegaria. Esa es la idea de estos encuentros que pensamos tener una vez al mes, por un largo tiempo, reflexionando sobre este tema de la plegaria, diferentes aspectos. Así que bueno, ha sido un gusto. No sé si tiene algo más que decir alguno de la comunidad de Venezuela, y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad y para seguir con estos temas. Disculpe, profesor, no sé si será una pregunta o un comentario. Sí. Ya más o menos aclaró lo que era la parte de la plegaria, pero ¿la plegaria también se puede hacer leyendo salmos o no necesariamente? No necesariamente. Sí se puede, claro que sí. Los salmos son plegarias, por lo tanto recitar salmos es recitar plegaria. Y plegaria 100% segura, digamos. No, sabemos que son inspiradas realmente por Ruach HaKodesh, y realmente sabemos que lo podemos hacer perfectamente. Pero no necesariamente no es lo único, no es lo único. Podemos usar un sidur, rezos judíos que son también para no ágidas, utilizar justamente sidurim no ágidas, que son rezos especiales para nosotros, así que hay muchas maneras. Y también el rezo con propias palabras, sobre todo expresar nuestro agradecimiento a Hashem por cada cosa, es muy importante, con nuestras propias palabras. Obviamente, cuando uno pide perdón, también tiene que hacerlo con sus propias palabras, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, bueno, cuando pedimos por nuestras necesidades, bueno, todo es con nuestras propias palabras. Así que tenemos mucho para hablar nosotros mismos también, solos, y cuando es alabanza, cuando es, digamos, cuestiones así, tenemos que procurar de utilizar textos realmente 100% monoteístas, kasher o kosher, para que no equivocarnos en esto, ¿no? Entonces, mejor siempre es ir a un sidur o usar el libro de Tehilim. Ok, muchísimas gracias. Sí, Fidel creo que tiene algo que decir. No, yo tengo ya todo claro. Ahora, por hoy. Muy bien, por hoy, dice, está bien. Perfecto. Bueno, todos se están saludando, así que bueno, de verdad, todos están muy agradecidos. Están todos muy agradecidos, han dejado mensajes muy lindos, muy gratificantes, están saludando, les ha gustado mucho la clase, les ha gustado mucho lo que hemos hablado, así que la idea es poder continuar una vez al mes. Lo haremos primero con la plegaria, después lo haremos con otro tema, seguramente seguiremos con Teshuvá, con Sedaká, con muchos temas que son fundamentales para el Noajim. Pero bueno, vamos a seguir reflexionando y hay mucho tema para hablar. Profesor, bueno, excelente, muchísimas entonces, gracias. Gracias a Muy ustedes. agradecidos estamos nosotros acá en Venezuela, estamos muy agradecidos con usted, profesor, con Néstor, por supuesto, con todo el grupo que se unió. Y bueno, ahora es que falta, porque este es apenas el principio de lo que viene. Seguimos en el estudio, seguimos en la constancia que tenemos, porque esto no puede parar ya. Esto es una bola de nieve que está rodando y poco a poco se va agrandando. Por supuesto. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, muy agradecido también a todos los que se han conectado, a todos los que nos han seguido, a todos los que nos han visitado. Ha sido un grupo realmente interesante. Hemos tenido casi 30 personas en el grupo, así que más que satisfechos, nos podemos sentir muy contentos y satisfechos de esta asistencia maravillosa y que esta clase se pueda compartir de forma abierta también para toda la gente que quiera y pueda unirse. ¿Sí? Bien. Y Osgebet dice, me encantaría estar en todas las clases. Claro que sí, esto es para todos. Así que lo vamos a estar compartiendo y siempre reconociendo que es una iniciativa de Torah para Venezuela, ¿sí? Para todos. Así que es también mérito de Venezuela, de lo que ellos organizan y de lo que están haciendo, y no solamente para beneficio de la propia comunidad de Venezuela, sino también para beneficio de otras personas, de otras comunidades y personas que no tienen comunidad tampoco, por allí, que no tienen comunidad, pero que necesitan aprender, necesitan relacionarse con otros noágidas,
Excelente. Bien, saludos de todo tipo. Bueno, agradecido por los saludos. Muchas gracias, muchas gracias. Que Hashem los bendiga a todos y a todas. Que tengan un fin de semana excelente, un séptimo día precioso. Y bueno, nos aproximamos a Rosh Hashanah, así que mucha atención en eso. Teshuvá, aumentar en Sedaká, en buenas obras, para presentarnos ante el tribunal de Rosh Hashanah, ¿sí? Donde se nos va a juzgar acerca de lo que hemos vivido este año y se nos va a determinar lo que vamos a tener para el próximo año. Así que, muy importante, ¿no? Entonces, que tengamos un juicio, como se dice, favorable, y un año dulce para todos. Amén, gracias, igual para usted. Amén, gracias. Amén, amén. Bendiciones. Nos vemos. Amén, Shalom a amén. todos. Shalom. Buenas noches. Profesor. Saludos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Saludos a toda la comunidad de Venezuela, felicidades. Y esto es el comienzo, como decía nuestro compañero Fidel. Adelante. Baruch Hashem, Baruch Gracias, Hashem. Hortensia. Baruch Hashem. Néstor, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por haber traído al profesor Rewal esta noche. De verdad que ha sido una experiencia maravillosa y bueno, viejo, gracias, muchísimas gracias. Gracias, Eunice. Gracias, Nemía. Bueno, a todos los que estuvieron presentes, muchas gracias y bueno, sigamos construyendo Shalom y que bueno, nuestras acciones puedan mejorar cada día y reparar esta sociedad. Un abrazo grande para todos, que descansen, que el Eterno les bendiga y bueno, deseo anticipado de un feliz séptimo día. Shalom, shalom. Amén, gracias, igualmente para ti, viejo. Chao. Gracias, buenas noches. Ah, venga, aquí tienes tú uno, aquí tienes uno, venga. Este chiquitico, este es suyo. Creo que este es suyo, ven. Ay, Dios mío, venga, mami, traiga. Creo que este es suyo. Creo que este de ahí. Vamos a ver, vamos a ver si cabe aquí. Venga, ven. Yo lo tengo aquí. Este es otro. No, ese. Venga, no puede ser, sí, no. Pone mal gusto. Como que por dentro, vamos a sacar.
Ya, pero ya estoy llamándole ya. Está bien, ya. Mira, igual para usted, mamá Vanessa.